Mi nombre es Luis Eduardo Morales Wilton, licenciado y egresado de la carrera de Negocios Internacionales. ¿Y quién soy yo? Bueno, pues mis orígenes vienen de aquí de Guadalajara. Soy de Guadalajara, born and raised, como dicen actualmente. Familia de clase media. Mi papá fue egresado también de la licenciatura de Administración de Empresas. Mi mamá, educadora, actualmente personal docente de un colegio privado en Guadalajara. Y pues obviamente todo el entorno familiar se venía manejando el estudiar y tener una licenciatura. Entonces, poco a poco mis papás me fueron inculcando pues que el tema de la universidad es importante en un futuro para el desarrollo, tanto personal como profesional. Y en aquel entonces, estamos hablando 1993, 1994, se empezó a escuchar un tema muy fuerte, muy de moda, que me llamó la atención, que era el Tratado de Libre Comercio, el primero que se tenía con Estados Unidos y Canadá. Y pues realmente estaba muy pequeño, tenía unos 11, 12 años cuando escuchaba estas abreviaciones, TLC, palabras como intercambio, libre comercio, y sí me causaban dudas. Me explicaron un poco de qué trataba, y pues fue ahí donde empezó la curiosidad por el comercio exterior, comercio internacional. Mi papá viajaba a través de su trabajo, viajaba a diferentes lugares, y pues yo dije, yo quiero algo similar más adelante en un futuro. Y fue cuando descubrí la carrera de comercio exterior en esos años 90, así se llamaba en la Universidad de Guadalajara. Posteriormente, ya cuando me tocó a mí entrar a la universidad, ya se llamaba Licenciatura en Negocios Internacionales, y fue cuando pude entrar aquí al CUSEA. Tenía al principio miedos, como muchos de ustedes yo creo que experimentaron en un inicio. Antes no me había tocado el sistema de créditos, el escoger tus materias, el cómo ajustarse a los diferentes horarios, el ir y venir de un salón a otro, edificio a otro. Eso fue lo que para mí empezó como un gran reto. Insisto, antes esto no se manejaba, y fue así como dije, oh, esto es algo nuevo y algo con retos. Dentro de todos estos retos, sí llegó en mi mente por un momento el si era realmente la licenciatura o la carrera para mí. Estamos hablando que era como tercer semestre, aproximadamente tercer, cuarto semestre, cuando empecé a dudar si esto era para mí, si era lo que estaba buscando. Yo entré a la carrera de negocios internacionales buscando o teniendo una expectativa de ir a diferentes países. Pero realmente conforme fui enfocándome o aprendiendo un poco de esto, pues vi que no es así. El campo laboral es diferente a lo que uno estaba pensando, y parte de algunas materias, aquí hago mención, investigación de operaciones, supongo que para algunos es similar. Fue difícil. Esta materia en particular me tocó reprobarla, tuve que repetirla, pero pues eso no me desanimó. Tuve un maestro que se llama Ramiro Pacheco Echeverría, creo que aún sigue activo ahí en la universidad. Tuve unas pláticas con él. Él daba materias en el área administrativa, y bueno, pues sí me decía que no todo es fácil, y realmente pues hay que luchar, hay que echarle ganas, hay que batallar para aprender, y que a veces este tipo de tropiezos pues nos pone en un escenario para salir adelante. Entonces, gracias a que
tuve esta plática adicional de con mis papás, pues bueno, pudimos enfocarnos un poquito más y conforme fui avanzando en los demás semestres, pues cada vez se fueron especializando más esas materias de acuerdo a lo que yo estaba buscando, precisamente carreras ya, perdón, materias más enfocadas al comercio, al tema de aranceles, aduanas, ley aduanera, etcétera, etcétera. Entonces, pues esa especialización en materias hizo que retomara un poquito más la fe. Y insisto, al principio sentía que pues básicamente el campo laboral iba a ser aduana. Decía, o me convierto en agente aduanal o trabajo en la aduana, pues para tener eh, esa oportunidad laboral. Pero no es así, no es como tal. Hay muchísimo campo laboral más adelante y, y dentro de este mismo campo laboral pues existe el networking. Ahorita los compañeros que podemos tener a un lado de nosotros en diferentes aulas, diferentes carreras, pues más adelante en un futuro puede ser un networking que nos pueda ayudar a avanzar o abrir puertas. Yo puedo comentar de un compañero que me tocó en ese entonces, se llama Raúl Velarde. Tomamos un par de materias juntos y el destino, más adelante, años más adelante, nos volvió a juntar y gracias a esa buena relación que pudimos tener como estudiantes, pues ahí hubo una oportunidad de poder entrar en su compañía que él trabajaba. Cuando antes otras personas pues habían batallado un poquito para poder ingresar a ser proveedores de esta empresa, pues el simple hecho de yo llegar y conocer a esta persona abrió la oportunidad para ser futuros socios con las diferentes empresas en las que estábamos cada uno de nosotros. Ya avanzando más en los semestres, pues llegó el momento de tomar prácticas profesionales. No eran obligatorias, pero sí mi papá me insistía mucho en que debía ir especializándome o buscando un trabajo que se relacionara con lo que yo estaba estudiando. No me decía que buscara un trabajo para ayudar en la casa, cooperar, solventar mis gastos. No, realmente no me lo decía por ese lado, pero me lo decía más por el tema de la experiencia. Me lo decía en el aspecto de que fuera agarrando más conocimientos que se encuentran fuera del aula. En el aula tenemos mucha teoría, pero a veces es tanta la teoría que no sabemos cómo poderla aplicar realmente. Entonces, hubo la oportunidad en ese entonces de una práctica profesional en esta empresa que se llama Telec de México. Esta empresa se dedica a realizar equipo y aditamento para la transferencia de voz y datos, paneles de control, routers, cables de fibra óptica, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos hablando que en el 2003, 2005, no, 2003, 2004 más o menos, fue cuando entré a esta empresa y pues Telec no es empresa mexicana, es una empresa internacional en donde tiene sede oficial en Washington y adicional tiene otras fábricas en Londres y en Hong Kong, adicional de México. Entonces, cuando yo hago la aplicación, me contrata la empresa, me dice que me van a pagar catorcenalmente, cosa que pues, para mí se me hizo excelente la propuesta, y pues que no solamente me iban a pagar con conocimiento, me dieron un horario, el horario era por la mañana, de 9 de la mañana a 2 de la tarde aproximadamente. Entonces, pues tuve que ajustar un poco mi segmento de créditos, tuve que ajustar las clases, pues para poder seguir con el ritmo que llevaba. Entonces, iba al CUSEA a las 7 de la mañana, tomaba una clase de lunes a viernes,
y de ahí saliendo me iba a la oficina directamente, gracias al apoyo de algunos maestros que tomé clases a las 7 de la mañana y también de mis jefes en Telect, pues pudimos llegar a un acuerdo en que si llegaba un poquito tarde no había tanto problema y si me podía salir un poquito temprano de la clase tampoco, pues mientras no faltara las actividades o realizar las tareas y demás. Entonces, pues eso me ayudó muchísimo. ¿Qué empecé a hacer ahí en Telec? Pues yo empecé en el área de Inside Sales. Dentro de la empresa, el Inside Sales eran las órdenes intercompañía. Entonces, si un producto que pedía X cliente, hablando de México, un Telmex, un Megacable, Axtel y demás, necesitaban material precisamente para sus conectores, para sus servidores, pues nosotros teníamos que ver si estaba en planta. Si no estaba en planta, pues hacíamos contacto con Washington, con Hong Kong o con Londres, y pues hacía la importación del material. Entonces, así fue como empecé en esta empresa. Había cosas que realmente no entendía. La jefa que tuve en ese entonces, pues me ayudó bastante. Me dijo, ¿sabes qué onda, Eduardo? Pues hay muchas cosas que te enseñan en la universidad, pero ahora sí vas a aprender lo que es el campo laboral. Con el paso del tiempo, se hizo una vacante en el área de comercio exterior o comercio internacional dentro de la misma empresa, y con el desempeño que venía haciendo, pues me dijeron, ¿sabes qué onda, Eduardo? Pues vamos a moverte ahora del área de Inside Sales a comercio. Y dije, bueno, pues adelante, vamos viendo de qué se trata. ¿Qué es lo que hacían ellos? Pues las importaciones y las exportaciones, tanto de materia prima como del producto terminado. Y en ese momento, pues también pusieron como capturador en un software, todos los pedimentos de exportación o de importación que llegaban o que se generaban, tenías que ingresarlos a un software para hacer declaraciones más adelante, que en ese entonces se llamaba el anexo 24. Y es que Telec formaba parte de un programa que se llamaba PITEX. Eran apoyos y fomentos a las empresas exportadoras. Ahora es básicamente el IMEX. Y es lo que hacía. Recibía los pedimentos, los clasificaba por expedimentos de exportación, definitivos, temporales, retornos, virtuales, y ibas ingresando las clasificaciones arancelarias en ese formato. Por si llegaba una auditoría del SAT, pues ahí tenías todo comprobado. Eso era parte de las actividades. Y pues al término del programa de prácticas profesionales, pues la verdad aprendí bastante. No salí insatisfecho, al contrario, salí con más información. Parte de las tareas que nos dejaban en ese entonces en ciertas materias, pues era lo que yo estaba trabajando. Entonces fue todo más rápido para mí realizar las tareas, obtener documentación. Había ciertos proyectos que nos dejaban de exportación. Oye, hay que hacer este proyecto de exportación. Bueno, pues yo ya sabía que era un certificado de origen, que era una factura comercial, cómo se obtenía, qué información tenía que contener estos documentos, y pues realmente esa parte de las tareas y de llevarlo con las materias, pues fue muchísimo más sencillo para mí. Pero pues sí llevó tener una disciplina pues más estructurada. Sí tenía que esforzarme más, primeramente por la desmañanada, las clases, las tareas, el trabajo, y regresar todavía después de trabajar, regresar al CUSEA y seguir con las clases para estar saliendo 9:30 de la noche, y pues llegas a tu casa, cenas y seguir con las tareas. Entonces, sí era un momento muy, muy complicado, pero a la vez satisfactorio. Realmente ahí es cuando empecé a sentir yo de lo que se trata el tema de negocios internacionales o el comercio internacional. Creo sinceramente que si no hubiera tenido algún apoyo de alguno de los maestros o de los mismos jefes, creo que se hubiera complicado un poquito más y la experiencia en mi parte hubiera sido diferente. Después de las prácticas profesionales y ya con el conocimiento que yo tuve, empecé a aplicar a diferentes trabajos, porque la verdad, pues sí, eso de estar percibiendo un sueldo catorcenal,
pues sí deja un buen sabor de boca. Y dije, pues si ya concluí las prácticas profesionales, y lo hice de buena manera, tuve buenos resultados, pues ¿por qué no poderlo replicar de la misma manera? Entonces fue así como apliqué para una posición de logística en un freight forwarder, Space Logistics, así es como se llamaba la empresa en ese entonces, y de la misma situación, seguía tomando clases a las 7 de la mañana, me retiraba entre 8:30 y 9 de la mañana, dependiendo del maestro, llegaba a la oficina, y ahí sí, de la oficina me retiraba a las 4 de la tarde para empezar a tomar un par de materias por la tarde-noche en el QCA. Insisto, el apoyo de los jefes fue esencial y fundamental. Dentro de la logística, pues ya no veía yo aduana al 100%. En la logística, pues ya empecé a conocer términos que tampoco había escuchado en la universidad, términos como un LTL, un FTL, LCL, LLC, DBA, W9, cosas que dije, pues, ¿qué es eso? O sea, nunca nos enseñaron ahora sí que en las clases o en la universidad lo que estamos platicando. Y pues básicamente son diferentes tipos de transporte. Incoterms, aquí también es cuando empezamos a aplicar un poquito de los Incoterms de acuerdo a las necesidades de los clientes. Y un freight forwarder, pues no es más que una compañía logística, es un 3PL. Ellos son los intermediarios entre llegar y hacer la mercancía del punto A al punto B y cubrir las necesidades o lo que las materias de autoridades aduanales necesitan. Entonces, dentro de ese proceso, dentro de esta actividad, había procesos de seguridad que sí o sí se tenían que hacer para cada cliente. Al ser una empresa de logística, está muy susceptible pues a que haya contaminación de mercancía, dependiendo de qué tan alto, qué tan bajo tengan sus procesos de seguridad. Ya que hago mención y pongo la imagen del CityPad, después de los acontecimientos del 11 de septiembre en Estados Unidos, allá en Nueva York, con este aspecto de seguridad, pues Estados Unidos reforzó muchísimo más sus procesos de comercialización, no solamente con México, sino estábamos hablando de todo el mundo, pero es muchísimo más fuerte con México por ser frontera natural. México y Canadá, y al ser socio comercial, pues tenían que estar alineados a este programa. Y dentro de este programa, pues hay que seguir ciertos pasos. Desafortunadamente y afortunadamente, lo digo afortunadamente porque eso me dio más experiencia, desafortunadamente yo me brinqué un paso dentro de estos procesos de seguridad, no tomé en consideración, hay un punto de evaluación, un checklist, lo agarramos el embarque normal y lo movimos ahora sí que si mal no recuerdo, era San Miguel de Allende hacia frontera, y cuando cruza la frontera de Nuevo Laredo hacia Laredo, Texas, el embarque es retenido por la aduana americana. Pasó por rayos y pues ahí duró bastante tiempo, me refiero en horas, detenidos, ya hasta que recibo yo una llamada por parte de la aduana, en donde me dicen que el embarque pues ha sido detectado con una contaminación, estamos hablando que eran drogas. Entonces, pues lo primero que reacciono, pues es como una especie de miedo, ¿verdad? Así de, pues, ¿qué pasó? ¿Qué hice? Yo no fui, y pues el gobierno de Estados Unidos muy claro y con todo el conocimiento que suelen tener ellos sabemos que no son ustedes, sabemos que ustedes al final son un intermediario, lo que sí necesitamos pues es que los representantes legales de la compañía pues vengan aquí a Estados Unidos, traigan la documentación, y pues vamos a empezar a deslindar responsabilidades. Esto lo platiqué con mi jefe, no es que le haya tomado por sorpresa, pero insisto, en el mundo de la logística hasta cierto punto pudiera ser como normal el que traten de meter este tipo de contaminaciones en las mercancías, y él tenía su proceso de cómo manejar la situación. Precisamente se fue a Laredo, Texas, llevó toda la documentación, tanto del embarcador como del destinatario.
el FBI en su momento tenía intervenido los teléfonos de la compañía. ¿Cómo lo hacían o cómo supieron? Desconozco, pero sí lo tenía intervenido. Y tuve una plática yo con ellos, telefónica, en donde me decían que el embarque lo iban a liberar, iba a seguir su curso normal, y pero pues que yo no debía de comentar nada con los clientes en destino final, porque ya estaban siguiendo parte de este botín, de esta contaminación. Ya tenían ahí como ciertos sospechosos, y lo que querían era tal cual, tan pronto llegara el camión a desembarcar, ellos llegar y hacer sus redadas y arrestar a quien se tenía que arrestar. Entonces, pues a mí sí me causó mucho asombro cómo lo manejaba, en este caso, el equipo de seguridad de Estados Unidos. Sí empecé a creer que un pequeño descuido en el comercio internacional al final puede convertirse en un problema internacional. Gracias a que la empresa tiene sus procesos y se documenta correctamente y todo esto, pues se pudo testificar quiénes eran los responsables. Entonces, pues sí sentí miedo, no lo voy a mentir, y sentí pues responsabilidad ahí en esa parte, pero pues nada que no se pueda resolver cuando todo se tiene bien documentado. Y pues esa es también como una parte, una experiencia que quedó muy marcada en mí. Digo, si están los procesos, pues hay que seguirlos, aunque nos suenen un poco ilógicos, pues es por algo, ¿verdad? Entonces, ese fue el aprendizaje que me dejó en esa empresa. Y pues bueno, les platicaba, entonces salí de Telec, de lo que viene siendo las prácticas profesionales. Duré cerca de un año aproximadamente. Empecé a trabajar en Space Logistics, que es un freight forwarder. Ellos mismos tienen tenían diferentes LLCs, que al final son diferentes razones sociales que ayudaban a que la operación fluyera de una manera más práctica. Y dentro de esta empresa, que estuve cerca de 3 años y medio, pues fui desarrollando esa experiencia en transporte terrestre, al punto en donde Autolíneas América, abreviado ALA, me encuentra, se entera de mí y me hace un ofrecimiento para una nueva posición que estaban teniendo en ese entonces aquí mismo en Guadalajara, que era para un gerente de centro de servicio, para un proyecto que acababan de tomar. Ese proyecto se llamaba FedEx Freight, que es un servicio de consolidado terrestre. Y ahí es donde entra un poco lo que decía de los términos y abreviaciones. LTL. El LTL es el consolidado terrestre, que se encarga tal cual de mover del punto A al punto B mercancías. No necesariamente tiene que ser todo el camión, porque si es todo el camión, hablando de cajas de 53 pies, si es todo el camión, se traduce en un FTL, que es un Full Truckload. LTL es un Less Than Truck. Entonces, esa era la parte que yo empecé a desarrollar como encargado. Fue la primera vez que tuve personal a mi cargo. Tenía personal de mantenimiento para lo que vienen siendo los camiones, los remolques, personal en andén, que son los montacarguistas, tenía choferes de reparto local y tenía choferes de ruta larga, más los despachadores y documentadores. Entonces, pues eso también al final fue completamente nuevo para mí. Y ahí duré en esta empresa aproximadamente 5 años y medio. Después de eso, viene la oportunidad de trabajar con TLW. TLW Freight es una empresa igual que ofrece un servicio de consolidado terrestre y adicional servicio de caja completa. Entonces, con la experiencia que tenía yo, las implementaciones que se fueron haciendo dentro de Autolíneas América, como lo que es la baja de emisiones para los contaminantes, el CityPad, ahí me tocó hacer los primeros procesos de certificación CityPad y de ISO 9000 en su versión 2001, me ayudaron a tener una gerencia ya regional en TLW. TLW tiene locación en Guadalajara, en Silao y Laredo, Texas. Y Nuevo Laredo.
Entonces, pues yo ya pasé de una gerencia local a una gerencia regional y entonces pues viajaba ya sea a Silao, a Nuevo Laredo o incluso Laredo, Texas. Y pues fuimos institucionando lo que viene siendo los KPIs. KPIs son los indicadores de calidad y la optimización de los recursos. Ahí fue donde empecé a creer ya más en que la carrera de negocios internacionales pues no es lineal, no es como que, pues siempre vas a estar en aduanas, siempre vas a ser comercio exterior, sino más bien pues es un cúmulo de experiencias porque termina cayendo mucho en logística. Entonces, también entendí que la universidad pues te da la información, pero no es el todo. La universidad te da la información, pero al final uno es donde genera todas estas experiencias y nos permite poder transformarlo en conocimiento favorable para poder estar en esas posiciones. Y ahí en TLW estuve cerca de año y medio aproximadamente. Y después viene a la empresa donde estoy actualmente, que es FedEx Freight. Básicamente regresé. ¿Por qué no estuve en FedEx Freight directamente cuando estuve como gerente de centro de servicio? También es otra cosa que aprendí en la calle, y es que hay una ley de protección al transporte de carga mexicano, ya sea aéreo, ferroviario, marítimo, o en este caso terrestre. Esta ley de cabotaje hace mención que una empresa extranjera en transporte no puede establecerse directamente en México y traer su propio equipo, tiene que hacer una asociación con una empresa de carga mexicana. Entonces era así como FedEx Freight trabajaba directamente con Autolineas América. Ellos eran la parte administrativa, la parte comercial y estratégica, y Autolineas América era la parte operativa. Entonces yo estaba en el equipo de operaciones, pero ya más adelante se da la oportunidad de que yo pueda entrar como un ejecutivo de ventas. Ahí es cuando ya empiezo yo a tener ahora un contacto más comercial, ya no tanto operativo, pero sí con un fondo, un background operativo, y que me permitió acercarme más con los clientes. Al grado, perdón, al grado que no era solamente un ejecutivo de venta, me convertí en un consultor de desarrollo de negocios. Yo llegaba con los prospectos o con los clientes y podía hablar con confianza de lo que ellos necesitaban. Si necesitaban un servicio de paquetería, un servicio de consolidado, un servicio de caja completa, de cómo poder hacer su distribución y cómo FedEx Freight podía o no ayudarlos. Este conocimiento llevó a que en el 2024 me pudieran otorgar un reconocimiento. Se llama el Five Star Award. Es un reconocimiento global por parte de FedEx. No es un premio por vender más. Es un reconocimiento que pues se le da a muy pocas personas por el impacto, la consistencia, los valores que generas con tu entorno, no solamente con los clientes, sino con tus equipos de alrededor. ¿Qué es lo que hago actualmente? Bueno, pues hago prospección, hago un research de la industria, hacia dónde va, en dónde estamos, y toda esa información la integro o la ingreso en un CRM, que es un portal de seguimiento para el área comercial. Así es como estamos actualmente. Y pues, ¿qué es lo que yo veo o cómo lo puedo traducir hacia dónde vamos? Creo que es importante, cada vez se van creando nuevas herramientas, nuevas formas de hacer negocios. En ese entonces, cuando yo estaba estudiando, llegamos hasta el 3PL, que es un operador logístico, pero actualmente pues ya tenemos no solamente el 3PL, 4PL, 5PLs, la infraestructura, el full fitment, el almacenaje, la administración. Esto se vuelve esencial para las empresas, y quien aprenda y sepa cómo se clasifica cada uno de ellos y cómo ubicarse o cómo manejarlos, pues va a tener una ventaja mayor sobre cualquier otra
empresa o competencia. Sin duda creo que debemos, y más en negocios internacionales, estarnos actualizando con las diferentes regulaciones que está habiendo en la actualidad. El nearshoring vino a abrir muchas puertas, pero también puede ser que sea una piedrita para generar comercio internacional con Estados Unidos. Los aranceles mismos que están poniendo Estados Unidos pueden complicar un poquito la situación. Entonces, hay que estar leyendo, hay que estar en las noticias, atentos, ver qué aplica, por qué aplica y cuál es la diferencia entre una cosa y otra. Hablando de México, pues todos esos aranceles ahora con las regulaciones hacia Asia, la manifestación de los valores en los pedimentos y cómo esto impacta a las importaciones, es importante. A veces esta misma información pues no va a venir de la escuela, va a venir de lo que nosotros leamos o qué tanto estemos atentos. Hay que seguir páginas como operadores logísticos, documentos de logística. Inbound Logistics es una muy buena revista que está muy actualizada y habla de temas constantes de logística y comercio internacional. Y pues desde mi punto de vista, pues ser un ejecutivo comercial no significa vender, sino pues más bien hay que convertirse en un consultor logístico. Eso es lo que yo puedo decir. No soy simplemente un vendedor, soy un consultor que puedo integrarme más al equipo de logística de los clientes. Pasando a ya casi las últimas diapositivas, si yo pudiera hablar con mi yo de quinto o sexto semestre, yo le diría que estar trabajando ya en algo relacionado a la carrera, pues es una gran ventaja sobre los demás. El campo laboral es muchísimo más grande de lo que pudiéramos pensar. Insisto, y si veo la descripción en de la oferta académica, pues no es solamente trabajo en aduana o como agente aduanal. Nuestra carrera abarca muchos términos logísticos, operativos y legales o de comercio internacional. Ya para concluir, pues quiero comentarles así tal cual, nadie aquí necesita ser pues el más inteligente del salón o el que saque mejor promedios. Lo que sí se necesita es una constancia. Y incluso aunque nadie te esté viendo, tú tienes que tomar esa disciplina y ser constante en lo que haces y aprovechar cualquier oportunidad y particularmente si son prácticas profesionales y están relacionadas a lo que es tu carrera, pues verlo tal cual como si fuera tu primer trabajo, porque realmente al final puede ser tu primer trabajo. En la carrera no se trata de obtener o de llegar primero a cierta meta, sino más bien es la constancia, trabajarlo y una vez que lo tienes, pues de ahí hacia arriba. Es eso lo que yo les puedo dar como un mensaje. Con esto cierro lo que viene siendo mi presentación y si tienen algunas preguntas, estoy a sus órdenes. Recuerden que no hay preguntas malas, simplemente son experiencias que todavía no llegan aún, entonces pues es bueno consultarlo. Aquí pongo abajito un bonus, que es LinkedIn. LinkedIn es una red de negocios y laboral, en donde yo ampliamente les recomiendo que si no tienen un perfil, lo creen ahorita y empiecen a seguir a personas que estén relacionadas con su carrera o a empresas relacionadas con su carrera, en donde también hay oportunidades para becarios o prácticas profesionales, y pues puede ser una buena oportunidad también. Me pueden encontrar a mí ahí en LinkedIn como Eduardo Morales Wilton. Si tienen alguna pregunta que deseen hacer, pues con mucho gusto los puedo asesorar desde ahí.
Licenciada Natalia, con esto termino mi participación. Si tienen preguntas, con toda confianza estoy a sus órdenes. Abro aquí la pantalla para eso. Muchas gracias. Chicos, ¿alguna pregunta? Aprovechen ahora esta oportunidad. Les da pena. Siempre pasa eso que después ya los contactan de alguna forma. Sí, por eso. Sí, gracias por darles el contacto. Nosotros, bueno, más que agradecer, también hacer como un puntual, ¿no? De la recomendación que están haciendo el licenciado Eduardo y también como ayer la licenciada Clara, de pues capacitarse, buscar un poco más de lo que la universidad que ya les da teoría, pues que busquen más práctica, que busquen la experiencia, que aprovechen la práctica profesional que ya iniciaron o están por iniciar, algunos ya iniciaron esta semana, porque esta experiencia es de lo que se va a ir nutriendo su formación profesional, ¿no? Si bien, y algo que me he dado cuenta en estas charlas que hemos tenido de varias carreras, es que todos iniciamos con dudas, todos, no importa la carrera que sea, en algún momento siempre se preguntan, ¿será el camino correcto para mí, no? Y a veces hay quien está con esa pregunta hasta el final de su carrera. Y hace muchos años, como decían, las prácticas no eran obligatorias y pasaban muchos casos de personas que salían sin ningún tipo de experiencia y ahí era lo complicado, ¿no? Enfrentarte al mundo laboral sin experiencia. Entonces, esta oportunidad y estos comentarios que les hacen los ponentes de aviéntense, aprendan, se pueden cometer errores porque justamente para eso están ahorita, para aprender. Entonces, pues tomar todas estas experiencias que les están compartiendo para, pues que nutra más, ¿no? Su trayectoria y su futuro profesional. Entonces, bueno, si no hay más preguntas, agradecer muchísimo por el tiempo, por la disposición, licenciado Eduardo, y pues gracias por este tiempo que nos regaló. Es un honor y muchas gracias por la invitación. Gracias. Buen día a todos. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Bye, bye.